tenemos otro acto también muy importante sobre los nuevos créditos o la nueva modalidad de entrega de créditos del Infonavit a los trabajadores, porque ya, y es histórico, se van a entregar estos créditos sin intermediación, de manera directa al trabajador, para que el trabajador decida cómo usar sus recursos. Si quiere comprar un terreno para construir su vivienda, lo va a poder hacer. Si quiere construir su vivienda contratando a ingenieros, arquitectos, a maestros albañiles, lo va a poder hacer. Si va a ampliar su vivienda, lo va a poder hacer. Si el crédito lo va a usar para comprar una vivienda usada, lo va a poder hacer. Libertad completa. Ya no va a haber intermediarios, ya no hay tutelaje, ya no es el que tienes que comprar este departamento en esta unidad habitacional. Ya hemos hablado de departamentos mal hechos, mal construidos, carísimos, que tiene que pagar el doble, el triple de su valor al final el trabajador, y muy estrechos, huevitos de 35 metros cuadrados. Además, unidades habitacionales ubicadas en zonas de riesgo, alejadas. Por eso tanto abandono de departamentos, tantas unidades habitacionales abandonadas. Todo eso se termina y se parte de que el trabajador, como todos los ciudadanos, son mayores de edad y no necesita tutela. Va a saber administrar bien sus recursos, como se han hecho las casas en nuestro país, la mayoría de las casas que las hace la gente y sabe cómo hacerlo, y hacerlo bien y ahorrar y hacer rendir más su dinero. Pues es una gran reforma y vamos también a informar sobre esto. Nos van a acompañar del sector empresarial, del sector obrero y van a estar los servidores públicos del Infonavit. Ahora vamos a presentar el proyecto de reforma a la ley del Infonavit. Nos acompañan Román Meyer Falcón, secretario de la SEDATU, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, Fernando Salgado Delgado, secretario general sustituto de la CTM, José Manuel López Campos, presidente de la CONCANACO, y Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Prevención Social. Entonces vamos a dar a conocer esta iniciativa de ley en beneficio de los trabajadores de México. Adelante, Carlos. Gracias, presidente, y buenos días a todos. Vamos a presentar en las siguientes láminas cuáles son los elementos clave de la reforma que ha planteado el Ejecutivo. Adelantarles que es una reforma que hemos ya conversado con el propio presidente, los miembros del Consejo de Administración, el secretario Meyer y la secretaria Alcalde son parte del Consejo, así como Fernando y José Manuel, y hemos discutido esta reforma y ya al día de hoy se ha aprobado por consenso en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados
y estaremos en espera de que concluya el proceso legislativo. Pero les quiero decir cuáles son los elementos más importantes de la reforma que ha planteado el presidente para el Infonavit. Son, diría que 4, y tienen que ver con el reconocimiento del trabajador como mayor de edad, como un trabajador que no necesita un tutelaje y que se amplía la libertad de elección de los trabajadores. Y por eso, con esta reforma se reconoce a los trabajadores el derecho a recibir su crédito de manera directa y sin intermediarios, para que lo puedan ejercer en lo que más les convenga para sus necesidades de vivienda. En segundo lugar, por supuesto, que los derechohabientes puedan utilizar ese crédito cuantas veces lo necesiten. Lo que pasaba antes, antes de la reforma, es que el Infonavit estaba limitado a dar un solo crédito. Sin embargo, las necesidades de los trabajadores de vivienda eran adicionales a las de un crédito, y por eso con esta reforma se abre la posibilidad de que puedan solicitar los créditos que necesiten. También, por supuesto, se reconoce como un elemento fundamental y como una precondición de la vivienda el suelo, y el suelo ahora se puede adquirir también a través del crédito Infonavit, para que el trabajador pueda planear su proyecto de vivienda, su forma de vida, cómo le quiere dar bienestar a su familia, desde la adquisición del terreno y después que pueda ir construyendo su vivienda de manera progresiva. De alguna manera esta reforma reconoce lo que hoy sucede, que es que la vivienda social es un ente vivo y que va caminando con el tiempo y conformándose con las necesidades, los ingresos, adecuándose a la cultura de la gente. Y eso es algo fundamental que reconoce esta reforma. Y finalmente, también permite el refinanciamiento de los créditos que ha otorgado el Instituto, pero también que el Instituto y los trabajadores puedan refinanciarse créditos que han sacado con instituciones bancarias. Estos elementos que plantea la reforma han sido reconocidos por los sectores patronal y obrero como elementos fundamentales para ampliar y expandir las posibilidades del trabajador de usar su ahorro. Y para eso, y es algo que hemos comentado con el presidente, ahora se plantea una reforma a la ley y a veces no se sabe ni siquiera cómo funciona y qué es el Infonavit. Y como ustedes saben y como lo hemos comentado en otras ocasiones, el Infonavit es un fondo que se constituye de las aportaciones que hacen los patrones a nombre de los trabajadores, y a través de estas aportaciones es que el Infonavit puede prestar del otro lado a quien necesita una casa, y los pagos que hacen estos trabajadores sirven para que este ahorro se mantenga de manera vital y con rendimientos. Entonces es un fondo solidario de los trabajadores que se constituye con estas aportaciones patronales y que ahora van a poder usar en distintas modalidades para que puedan ampliar sus posibilidades de tener una mejor vivienda en las mejores condiciones, adecuadas a sus necesidades y a su cultura. Y ahora, presidente, me gustaría presentar algunas de las implicaciones de la reforma en las líneas específicas de crédito y cómo lo estamos viendo y discutiendo con los miembros del Consejo de Administración. En primer lugar, esto es el tema de la adquisición de suelo, y aquí lo que hicimos fue preguntarles a los trabajadores cuántos estarían dispuestos hoy a sacar un crédito para suelo, y 320,000 trabajadores nos decían que ellos estaban interesados en adquirir este tipo de créditos. Y esto es importante porque hoy el Infonavit no los da, y sin embargo existe esta necesidad, y por eso estos son implicaciones en el corto plazo. Conforme vayamos avanzando e implementando la reforma, veremos que hay más necesidad, pero que además se van formando nuevos mercados para las necesidades de los trabajadores. Entonces, esto es en el primer aspecto de la adquisición del suelo, y además esto impactará de manera predominante en la parte sur-sureste del país comparado con las otras líneas de crédito. Y la razón es sencilla. Imagínense el caso de Oaxaca. El caso de Oaxaca, por ejemplo, más del 80% es propiedad ejidal o comunal. Ahí difícilmente los trabajadores van a encontrar extensiones de terreno donde se puedan desarrollar estas viviendas en serie, ¿no?, como se hacía en el modelo anterior de vivienda. Sin embargo, sí pueden adquirir suelo ejidal, comunal, que haya adquirido derecho pleno, y eso lo pueden hacer a través de su crédito Infonavit. Y de hecho ya iniciamos con ese proyecto ahora de manera programática, y ahora con la reforma sube a nivel ley y se queda de manera permanente. Y eso es parte de los cambios que ha pedido el presidente para que se queden en la transformación del país. En la que sigue está el tema de autoconstrucción, remodelación y reparación de vivienda.
Ahí más de 2 millones de trabajadores están interesados en sacar este crédito. Hoy ya estamos dando los créditos de mejora que los anunciamos en su ampliación en mayo de este año aquí mismo en este foro, y que estamos dando 125,000 pesos a los trabajadores de forma directa. Pero con la reforma permite que esto se amplíe, que sea parte fundamental de las necesidades de vivienda. En el Programa Nacional de Vivienda que hizo el secretario Meyer, se detectaron que había 9.4 millones de acciones de vivienda que necesitaban los mexicanos, y el 70% de ellas son ampliación y mejora. La reforma a la ley permite que el campo de acción del Infonavit en esta materia se amplíe, y por eso 2.3 millones de trabajadores están interesados en sacar este crédito, y permitirá expandir la oferta que hoy dispone el Infonavit, al menos en un 18%, solo en el primer año de operación de la reforma. En tercer lugar, el refinanciamiento de créditos del Infonavit y de otras instituciones. Lo que hicimos fue detectar cuáles son los créditos que están en condiciones, por ejemplo, de tasa variable o de condiciones que no convienen hoy al trabajador en un escenario donde las finanzas públicas te llevan hacia las tasas fijas o hacia menores tasas de interés, y hemos detectado que al menos podríamos hacer 35,000 acciones de refinanciamiento en el primer año de la operación de la reforma. En el que sigue, los créditos subsecuentes, ahí también se dan hoy los créditos subsecuentes, pero coparticipados con la banca, que es la condición que ponía antes de la reforma la ley del Infonavit. Ahora lo vamos a poder hacer nosotros, y creemos que al menos en los primeros momentos de implementación de la reforma se podría expandir en 34% los créditos subsecuentes que los dé ya el propio instituto de los ahorros que el propio trabajador tenga constituidos a su nombre dentro del fondo. Y finalmente, en el acceso a crédito derechohabiente sin relación laboral activa, aquí me quisiera detener porque parte de lo que se ha planteado con la reforma y de los elementos que no se han discutido a cabalidad es lo que significa que el derecho que se tiene del fondo de poder adquirir un crédito con el Infonavit no se limite a la relación laboral vigente que tenga el trabajador en el momento de sacar un crédito. Esto, para mí, y así lo digo, señor presidente, es yo creo que la reforma de inclusión financiera más grande que ha tenido la historia de este país. Va a permitir que alrededor de 40 millones de personas que hoy tienen depósitos constituidos en Infonavit puedan acceder a financiamiento. Esto es impresionante en un país donde la inclusión financiera es baja, donde incluso para el tamaño de la economía tenemos pocas tarjetas de crédito, pocos seguros u otros elementos financieros. Poder tener acceso al crédito gracias a esta reforma es verdaderamente una revolución del financiamiento. Y nosotros creemos que en los primeros momentos de la reforma se pueden dar 10,000 créditos, y a partir de las reglas de operación que establezca el Consejo de Administración se podrá expandir hacia que los trabajadores que han constituido depósitos, que tienen depósitos constituidos en el Infonavit y tienen un saldo positivo, puedan acceder a métodos de financiamiento. Es, sin duda, uno de los elementos más revolucionarios de la reforma, que es el acceso a financiamiento e inclusión financiera para el país y para millones de trabajadores y familias que van a poder encontrar en el Infonavit un aliado para satisfacer sus necesidades y el bienestar de su familia. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias, presidente, y en nombre de los trabajadores le agradecemos que tenga esta visión de inclusión financiera y sobre todo de que los trabajadores puedan tener acceso de manera libre, de manera directa, de manera consciente a mejores formas de financiamiento. Muchas gracias. No sé si de sector obrero quisiera decir algo. Buenos días a todas y a todos. Señor presidente, a partir de la reunión del Consejo de Administración con usted, se intensificó el diálogo social entre SEDATU, Secretaría de Trabajo, Infonavit y los sectores productivos para que con ese diálogo social pudiéramos llegar a acuerdos, que fue una de las condiciones que puso el presidente de la República
para impulsar esta reforma, llegar a acuerdos, fortalecer el diálogo social, particularmente en una institución tan importante, tripartita, como es el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores. Y yo quiero comentarles, señor presidente, que a partir de esa importante reunión con el Consejo de Administración, estos acuerdos que se han alcanzado y que comenta el señor director amplían el horizonte de los trabajadores y de las trabajadoras, particularmente quiero señalarlo porque esto vendrá a fortalecer el patrimonio de las y los trabajadores a través de estos nuevos esquemas que darán mucha mayor libertad, un mejor horizonte para que cada uno de los derechohabientes, que cada una de las trabajadoras y los trabajadores pueda elegir una vivienda. Nos viene a fortalecer en muchas regiones del país el arraigo que quieren tener ellos en su tierra a través de estos nuevos modelos. Pero además, con el crédito a la remodelación, a la ampliación, a la mejora de la vivienda, con la multiplicidad de créditos que puede haber, con reconversión de créditos de una institución financiera hacia el Infonavit, que va a dar como resultado el menor costo en el crédito, el pago de menores intereses, y que esto viene a ayudar muchísimo a los y los trabajadores en un aspecto que nos tenía muy atados, el no generar un patrimonio, sino al revés, ir teniendo una deuda impagable que provocó, como lo comentó hace un rato el señor presidente, que se abandonaran las viviendas, que se dejaran las viviendas por lejanas, que se dejaran las viviendas por ser muy pequeñas, por estar mal construidas o por estar en las zonas de riesgo, pero sobre todo por la condición económica de los trabajadores cuyo salario no permitía seguir haciéndose cargo de una deuda extensa, larga, casi eterna, que fuera de hacer un patrimonio, como ya lo dije, constituía mucho más un riesgo para su propio patrimonio. A estas medidas se vienen a sumar lo que ya se logró con la devolución que se está realizando de los fondos de la vivienda a cada trabajador, producto del artículo 8º transitorio, que se iban hacia otro lado y no se iban hacia el trabajador. Hoy ese es un gran logro, viene a sumarse también a la posibilidad hoy de la transformación de ese salario mínimo a pesos, lo que le impacta en mucho menores intereses y mucho mayor asequible su crédito para poderlo pagar y fortalecer su patrimonio. Viene a sumarse también a la posibilidad, particularmente para las mujeres trabajadoras en muchas zonas del país, en todo el país, donde son madres, jefas de familia, viene a fortalecer su patrimonio, pero además con los nuevos esquemas de crédito, donde pueden sumar su crédito, donde pueden sumar su saldo de su cuenta de vivienda a una hermana, a un hermano, a la madre, al padre. Esto también es una nueva modalidad que ya está en el instituto y que también viene a fortalecer a las y los trabajadores. Por último, la libertad que hoy pueden tener los trabajadores para elegir dónde estar, para elegir dónde vivir. Esto va a evitar el coyotaje, va a evitar la corrupción, viene a eliminar vicios de originación donde al trabajador se le dan créditos y al final se queda sin dinero y sin vivienda, pero sí se queda con una deuda a la que no puede pagar, con créditos bancarios mucho más elevados que los que tiene el Infonavit en otro tipo de financiamiento. De tal manera que para el sector de los trabajadores, y me encarga el senador don Carlos Aceves que reconozcamos aquí públicamente, que agradezcamos al señor presidente lo que con este diálogo social, que en una institución que cada vez alcanza mayores niveles de supervisión en las viviendas que se están construyendo, mejores niveles de originación en los créditos que se están otorgando y sobre todo que se evita con la transparencia con la que se está trabajando, la corrupción, el coyotaje, el intermediarismo, y que esto venga a fortalecer el patrimonio de los trabajadores. Finalmente, señor presidente, en la parte de herramientas, un autodiagnóstico que se va a poder llenar de forma, automática, que nos va a arrojar, le va a arrojar al derechohabiente o, a quien tenga estas
dudas, cuáles van a ser las necesidades que se requieren para mejorar o ampliar o sustituir su vivienda, una calculadora de costos de obras. Es un tema fundamental. En muchas ocasiones, quienes no tienen conocimiento de construcción, cuesta trabajo decir, bueno, ¿cuánto me va a costar la remodelación? Cuesta 6,000 pesos el metro cuadrado, cuesta 7,000 pesos el metro cuadrado, cuesta 9,000. ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de una vivienda nueva? Pues muchas veces va a depender de las características de cómo esté conformada la vivienda. Entonces, esta calculadora va a poder arrojar insumos muy importantes a la población para que de forma previa la población sepa que cuánto es el costo estimado en la acción de vivienda que se quiere realizar. También un cuestionario para, identificar cuestiones de mejoras que se pueden llevar a cabo. Siguiente lámina. Y los servicios, bueno, estamos en el proceso de conformar una plataforma donde técnicos, ya sean arquitectos, ya sean ingenieros, se puedan dar de alta, que previamente estén calificados, que hay un proceso para poder calificarlos. Y si alguien quiere contratar un arquitecto, un ingeniero en la región donde viva en esa plataforma, puedan ver estos servicios que se están ofreciendo por particulares o por empresas para un tema de asesoría técnica en el proceso de autoproducción de la vivienda. Es un tema fundamental. En muchas ocasiones, muchas de las familias sí requieren este acompañamiento técnico, y la plataforma para eso va a servir en ese sentido. Vamos a hacer una convocatoria a nivel nacional para que profesionistas se puedan subir a esta plataforma, puedan dar sus servicios, que estén calificados y que puedan atender sobre todo a la población que vive en la zona donde este servidor se haya dado de alta. Asimismo, bueno, conocer la oferta de materiales y precios, eso es muy importante. Habíamos comentado que van variando los costos de la varilla, del cemento o de los insumos como el ladrillo o el block, dependiendo de cada una de las diferentes regiones. Entonces, la plataforma dará esta información a los derechohabientes o a quienes quieran acceder a esta plataforma. Y por último, conocer, la oferta de suelo disponible. Es un trabajo que se tiene que llevar en coordinación muy estrechamente con los municipios. Recordar que son los municipios quienes dictaminan los programas de desarrollo urbano, que dictaminan dónde se puede construir y qué se puede construir. Entonces, es un trabajo que va a venirse conformando y desarrollando en los próximos meses, en los próximos años. Entonces, con esto concluimos. Es una plataforma que viene a apoyar de forma técnica a esta nueva, política pública en materia de vivienda, entendiendo que la gran mayoría de los mexicanos autoproducen su propia vivienda. Muchas gracias, señor presidente. Con relación al tema de lo que estaban presentando, esta plataforma Decide y Construye, pues no sé si se va a coordinar con el Infonavit directamente para que a través de una app, ya que todos ocupamos un celular, pues para el trabajador, el albañil siempre tiene un celular a la mano, sería más factible que a través de una app todo este esfuerzo se coordine. Cuando vaya el trabajador a pedir su crédito a través de Infonavit, se pueda hacer a través de una app. Y relacionada con esto, inicialmente, ¿a cuántos trabajadores se planea beneficiar? Ya que hay que recordar que por la pandemia pues hay muchos trabajadores que no tienen empleo, pero finalmente tienen un crédito en Infonavit. Se mencionaba por ahí la parte donde se busca que este crédito sea ejercido incluso por personas que no tienen empleo actualmente, para potenciar el desarrollo del país y obviamente en los empleos. El presidente mencionaba que antes de marzo o en marzo se planean recuperar los 2 millones de empleos que se perdieron con la pandemia. Si se planea hacer esta coordinación, y aprovechando que está la Secretaría del Trabajo aquí al lado, pues ver si ya se tiene la posibilidad del aumento al salario que se va a tener para fin de año. Ese sería el primer planteamiento. Y un segundo, si me permite. ¿Usted? Bueno, en el tema de la coordinación, efectivamente, el secretario Meyer ha coordinado a todas las instancias de vivienda y los organismos nacionales, como es el caso del Infonavit, y efectivamente la primera parte es este portal, pero después tendrá que venir otras herramientas digitales como la app. Nosotros, bueno, tú que nos acompañaste en todas las vespertinas también, donde informábamos de los créditos, también tuvimos el crecimiento de Mi Cuenta Infonavit, que es la banca electrónica del instituto, donde pueden iniciar ya sus trámites también de forma directa, que se informe la gente, que se inscriban a Mi Cuenta Infonavit. Entonces está esa herramienta, más esta serie de herramientas tecnológicas que vamos a desarrollar.
La segunda pregunta… con relación a cuántos trabajadores de inicio se planea beneficiar. Ahí estábamos planteando en la presentación los números en cada uno de los segmentos de crédito. Veíamos que, digamos, en términos brutos y generales, veíamos un aumento para el primer año del 18% de los créditos. Entonces, tú imagínate que cada año damos 500,000 de créditos. Solo en el primer año de operación de la reforma estimamos que haya una expansión del 18% de los créditos otorgados por parte del Instituto en las distintas líneas, y evidentemente una vez que se apruebe la reforma y tengamos las reglas de operación de cada una de las líneas, también podremos ir haciendo mayor expansión. Y como decía el presidente, la idea es simplificar las cosas, que no sea engorroso, que no sea burocrático y que la gente pueda utilizar sus recursos. Y como bien lo decías, una de lo que apunta la reforma es que trabajadores puedan acceder al fondo porque son titulares de depósitos del fondo. Es un cambio de verdad fundamental, y hoy se liga esa titularidad de depósitos con la relación laboral al momento de sacar su crédito. Sin embargo, el derecho se obtiene al ser titular de esos depósitos, y ese derecho no se pierde, porque además el derecho a la vivienda sabemos que es un derecho humano, parte de los derechos fundamentales de los trabajadores, y se concatena una prestación laboral que está en el 123 con el derecho humano a la vivienda del cuarto, y por supuesto del primero constitucional que tenemos todas las instancias de promover y respetar los derechos humanos, ¿no? Entonces, sí es parte fundamental, y estarán las reglas de operación una vez que se apruebe la reforma. Con su permiso, presidente. Carlos, respecto a la pregunta del salario mínimo, podemos informarte, todavía no hay una decisión. Recordemos que la determinación anual del salario mínimo se decide de manera tripartita a través de la Comisión de Salarios Mínimos, que así como el Infonavit se integra con representantes del gobierno, representantes de los empresarios y representantes del sector obrero. Ya iniciamos con esta discusión, esta mesa de diálogo. Esperamos que la decisión sea tomada por consenso, como se tomó este año y el año anterior. Recordemos que en 2019 hubo un incremento del 16%, 100% en el caso de la frontera. Este año un incremento del 20%. Esperamos continuar con una ruta de recuperación. El salario mínimo quedó durante muchos años por debajo de la pobreza y estamos en un esfuerzo para recuperar su poder adquisitivo. Entonces, en ese diálogo constructivo vamos a seguir generando acuerdos y esperemos próximamente pues el presidente pueda anunciar el incremento de este año. Gracias.